Buenas tardes, estimados compañeros. Nos encontramos acá Úrsula Niño, Leonardo Delgado. Nosotros le vamos a hablar sobre la bioética y amenaza de la pérdida de la sociedad. La bioética, sus orígenes anglosajones, porque se encarga de estudiar todos los problemas relacionados con el ambiente. Por supuesto, una doble en el modo de entender el objeto de estudio o la realidad compleja a la que estamos presentes. La primera, las ciencias de la salud, encargada de estudiar todos esos problemas de biotecnología, de biomedicina, de medicamentos, de naturales para tal, y el otro, lo que son biológicas, enfocados en el manejo que el hombre está haciendo sobre todos los seres vivos y demás en el ambiente. Es necesario o conocer el origen del concepto. Tenemos que el 127 con un artículo que publicó Frickhart sobre la relación de la ética del ser humano con las plantas y los animales. Esto es en función de todos los manejos que estaba haciendo el hombre o las perturbaciones que el hombre estaba haciendo con los elementos ambientales. Luego llegamos a uno de los pilares o el que introdujo por primera vez, que fue Vancouver, con el artículo y hacía referencia a la ciencia de la sobrevivencia, mostrar cómo las ciencias naturales estaban desarrollando investigación con los seres naturales. Él trae a colación esta tecnología y se va a encargar como una nueva disciplina que permite la relación entre el orden y el desorden, hecho que pienso derivó mentalmente de la experiencia con oncólogo. El segundo elemento que introdujo en este artículo fue el concepto del conocimiento peligroso, es decir, desprendió la frase científica que más importa. El hombre, entre más conoce, más quiere conocer, y esto nos está llevando a perturbar todos los sistemas ecológicos del planeta. Un tercer elemento que Butter introdujo fue el peligro del humano y la supervivencia. Esto porque el hombre quería alargar su longevidad, y esto realmente hay problemas a nivel de religiones, a nivel de las naciones que están reservadas por oportunidad de que ellos disfruten de la vida. Y tenemos un cuarto elemento que fue la obligación moral para con el futuro, es decir, cómo el hombre estaba manejando, por ejemplo, los sistemas agrícolas y estaba perturbando la vida en el suelo, el manejo que estaba dando a las plagas, a las enfermedades, a los elementos como el agua, el uso racional. Y entonces era exhortarle que las personas debían cuidar el ambiente porque se le debería garantizar a las próximas generaciones el derecho de vivir y disfrutar de un ambiente compartido. Un quinto elemento que él introdujo en este artículo fue la necesidad de la interdisciplinaridad, y nos hace referencia a que todas las ciencias deben precisamente situarse en la ética y analizar qué está bien, qué no está bien, qué es correcto, qué no es correcto, y en función de eso ir dando prioridades. Con este artículo él abrió las puertas al mundo científico. Hasta el año 1971 escribió el libro de la bioética, un puente para el futuro, dando un basamento teórico, filosófico y epistemológico sobre la bioética. Hay ciertos conceptos que han ido modificándose a lo largo de la historia, y el primero con el que inició con una disciplina intelectual cuyo objeto de estudio formal fue el problema de la sobrevivencia del humano, que serviría de puente entre la ética básica y la ciencia de la vida. Sí, llegar a un entendimiento entre lo que es necesario y lo que no es necesario hacer para garantizar la vida. Luego llegamos a 1978 y con Warren, él la definió como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de la ciencia de la vida y la salud, analizando a la luz de los valores y principios morales. Entonces acá ya hay una transformación del concepto, y no solamente llega a esa intermediación entre las ciencias, sino que también va a analizar la conducta del humano en función del manejo de los elementos naturales y que estén bajo los principios y valores de la vida, del respeto, de la sinceridad, entre otros. Luego llegamos al año 1993 y Martín y Cortes la definen como una ética racional que puede fundamentar y justificar los juicios morales que han de emitirse en la sociedad actual, caracterizados por el pluralismo ideológico y la secuencia, y que han de ser aceptados por lo que Engels llama engaños morales, o lo que también se llama adecuadamente una ética civil. Acá observamos que en 1996
hay otra transformación en el concepto, otra evolución, y lo define como un enriquecido a partir del enfoque inicial predominante del bioecológico, con aportes de la ética, la medicina, la filosofía y la demografía, la investigación experimental en personas y animales, la religión y los derechos humanos. Él nos quiere decir en este concepto sencillamente de que hay dos formas de hacer investigación, y justamente exhorta a que se desarrolle la bioética como un principio de investigación racional y basado en los principios de la ética. Él hace una diferencia, por ejemplo, con lo que son las ciencias puras, que es la biología y la medicina. Son ciencias experimentales de que siguen un método preciso. El primero, una observación del fenómeno, luego hacen una formulación o una hipótesis interpretativa y hacen una evaluación de los resultados. Este método lleva a la acumulación orgánica y nivel de conocimiento, pero se autolimita porque se apoya solo en datos evidenciales, mientras que la bioética como investigación tiene una ética propia, exigencia deontológica que abarca todo el proceso. Inicia con la metodología experimental, la transparencia de los procedimientos hacia la sociedad y la comunicación de los resultados, veracidad y un buen análisis. La reflexión de la bioética no estaría completa si no se tuvieran en cuenta los medios y los fines de la investigación, la intencionalidad del proyecto, para esta forma no lograr un engaño de las sociedades. La bioética, por Hunton en 2007, es un conjunto de investigaciones prácticas disciplinarias y pluralistas que tiene como objeto aclarar y ver preguntas de tipo ético sustituidas por la investigación y el desarrollo biomédicos y biotecnológicos en el seno de las sociedades características, en diversos grados, por ser individualistas, multiculturales y evolutivos. Entonces acá ya comienza a abarcarse que no se trata solamente de algo de investigación ni un movimiento de pensamiento, sino que ya va también a la práctica y al orden. Finalmente, Molina 2011 la define: un movimiento de ideas, una metodología de confrontación interdisciplinaria entre ciencias biomédicas y ciencias humanas, una articulación entre la filosofía moral o una disciplina autónoma con la acción propia no normativa, aunque conecta con otras disciplinas, incluidos los sustentos teóricos, éticos y filosóficos. Sí, bueno, si aquí comenzamos de tratar a la ética como una intermediadora entre ciencias, que está fundamentada entre los valores, entre los principios morales, entre la ética clásica, y sencillamente ella reglamenta las investigaciones que se están desarrollando, las prácticas que se están haciendo, sino que sencillamente busca la reflexión de ese individuo para lograr un orden en la actualidad. La bioética es la que afecta toda esa diversidad de culturas, de creencias religiosas a nivel global. Es plural porque acepta toda una diversidad de conceptos, de procedimientos, de investigación. Es autónoma porque ella misma tiene su propia metodología. Es racional, es filosófica y discursiva. Es universal porque es aplicable a todas las áreas, objeto de estudio, disciplinaria, porque se fortalece o las disciplinas aportan a ella poder real. Es intermediadora porque busca en el desarrollo un diálogo de saberes para lograr seguimiento, y es regulatoria o procedimental. ¿Ves? Si bien no es legal, busca mantener y es aplicable, por ende, su propia metodología, su propia sistema de procedimientos y la forma de difundirlo para que en este tiempo puedan observar algunos de los hechos históricos y documentos que han ido estableciendo, forjando la ética moderna. La bioética se caracteriza por existir dos tipos: una macrobioética y una microbioética. La microbioética es aquella parte de la ética o filosofía moral que estudia la vida humana en sus orígenes biológicos, desarrollo cualitativo y terminación feliz mediante la aplicación de técnicas biomédicas avanzadas en el ámbito de la salud, promoción y de la calidad de vida. A todo ese desarrollo están ayudando a nivel de salud pública, como trasplantes de órganos, trasplantes de cabezas, desarrollo de vacunas, de medicina, en fin, todo ese conjunto de prácticas que se está llevando a nivel de salud pública. Y tenemos una macrobioética, que es la que determina los grandes problemas de la supervivencia en la vida en el planeta, cuyo hábitat se altera cada vez más por la intervención de la tecnociencia. Allí, la macrobioética hace referencia como el campo de la ingeniería genética, que se tiene como la terapia de enfermedades genéticas o como la manipulación indiscriminada de genes humanos.
el campo de la reproducción humana, como la clonación, la fertilización in vitro, los anticonceptivos, los abortos, el campo de los trasplantes de órganos como el corazón, riñón, fetales. Tenemos el campo de la senescencia, eutanasia y la distanasia, y las personas que sencillamente buscan vivir más, las que las matan por alguna falta moral, y las que tienen problemas de esterilidad y en otros problemas de salud. Y también está el campo de lo que es de la experimentación científica con seres humanos, ¿sí? Los desarrollos genéticos, los embriones sobrantes. Está el material de investigación científica y la clonación. La macrobioética ha ido imponiendo con el tiempo la mencionada sociología contribuyente junto con la perspectiva de proyectos del genoma y el predominio de la macrobioética y la bioética sin fronteras. La macrobioética es promover unas reflexiones que hacen posible la vida y la forma de clase. Hay diversidad de temas, produciendo una multidiversidad en términos ecológicos y mentales. Hay muchas formas de vida diferentes en cada región planetaria. En cada una de ellas hay unas personas interesadas de una u otra manera en cómo seguir disfrutando del ambiente. La macrobioética se preocupa no solamente por los ecológicos y ambientales, sino también por la trama de elementos esa diversidad posible de la vida como una totalidad en todos los elementos y abióticos están entrelazados en una dinámica estructural. Busca una asignación de recursos de salud, busca un equilibrio, busca una ecología social, que las personas puedan apoyar prácticas que vayan fundamentadas entre los valores y los principios de la vida. También ella busca tener una fundamentación en la filosofía del desarrollo. Principios de la bioética. El papel del hombre en la naturaleza históricamente ha sido visto desde una perspectiva dominante, antropocéntrica. En las últimas décadas ha favorecido una concepción más amplia de la ética del ambiente, centrada en el fenómeno de la vida, reconociendo la existencia de un orden en la estructura y funcionamiento de la naturaleza que está previo a la voluntad humana, ya sea individual o colectiva. Adorno abogó por la adopción de lo que denominó ética de la tierra. Una cosa es buena si tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de las comunidades biológicas, y mala si actúa en sentido contrario. En consecuencia, todo ser vivo, por el mero hecho de estar vivo, es portador de un valor intrínseco. La vida es un valor universal, absoluto, y no admite rasgos ni comparaciones, clases o estratos. Partiendo de esto y debido al recorrido histórico de la humanidad, se hizo necesaria la creación de principios bioéticos. De estos, el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Respeto por las personas. Respetar la autonomía de cada persona, dar valor a sus opiniones y elecciones, evitar obstruir sus acciones al menos que sean perjudicial para otros. Beneficencia. Además de respetar la autonomía, se debe procurar el máximo bienestar, formulado en dos reglas: no hacer daño y procurar el máximo de beneficio con el mínimo posible de daño. Justicia. Nos habla sobre la equidad en la distribución de beneficios y esfuerzos. Se debe dar a cada persona participación igual, de acuerdo a sus necesidades, esfuerzos, contribución y mérito. En la parte de investigaciones, para dar fe de esta justicia, se posee una estructura de principios bioéticos, como es el conocimiento informado, información, comprensión y voluntariedad. Se debe dar toda la información acerca de la investigación al sujeto, asegurarse de la información comprendida y que contamos con su consentimiento de participar de manera voluntaria y sin presiones. Valoración de beneficios. Es la evaluación del proyecto para comparar los riesgos que se refieren a posibles daños y los beneficios que son los bienes que se alcanzan, destacando que el trato brutal e inhumano con motivo está justificado. Selección de sujetos. Se debe mostrar imparcialidad. Por ejemplo, no se debe ofrecer una investigación potencialmente beneficiosa solo para algunos pacientes por su clase social. La justicia indica que es necesario establecer un orden en la selección de la clase de sujetos. Biotecnología y bioética. La Convención sobre Diversidad Biológica ha conceptualizado la biotecnología como una aplicación tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivientes o derivados de estos para elaborar o modificar productos o procesos para un uso específico. Son herramientas que contribuyen al desarrollo sostenible, al ser técnicamente factible dentro del nivel de desarrollo técnico-científico de un país. Es sumamente importante que antes de realizar cualquier actividad se analice
la relevancia de la investigación para los beneficiarios, la aceptación de productos, la disponibilidad de insumos, el riesgo real y potencial para el ambiente, la sostenibilidad económica, que es la medida de autosostenimiento, aun cuando el apoyo inicial termine y el proceso quede en manos de los agricultores. El cambio climático actual y bioética puede estimular a la comprensión de los beneficios y amenazas, promover la transparencia acerca de las acciones y políticas que hacen que el cambio climático empeore, exponer potenciales conflictos de intereses que afectan la conducta y la interpretación de evaluaciones de riesgo, generar conocimientos acerca de las condiciones socioculturales que afectan la autonomía y empeoran las emisiones, y nuevas protecciones sobre el terreno de responsabilidad social. Por lo menos la ética debería informar y facilitar público y al diálogo acerca de políticas sobre cómo el cambio climático amenaza la salud y las condiciones que las sociedades han valorado por siglos. En un mundo como el actual, donde se desarrollan diferentes tipos de modelos de desarrollo y estilos de vida, es necesario que las multinacionales, las transnacionales, la ciencia, las farmacéuticas, todas las personas que generen algún producto que sea de origen ecológico, que genere algún impacto de la sociedad, es necesario que ellos se encarguen de informarlas, de hablarlas y mostrarles todos sus efectos, que no haya un engaño, que no haya una falsa en esos productos. Un ejemplo de ellos es lo que pretende o que ha hecho Estados Unidos en negar el cambio climático y verlo como un elemento físico que ocurre normalmente, y que los modelos de desarrollo centrados en el petróleo, en la minería, pues no tienen ningún efecto como tal. Respecto a la biodiversidad, tenemos que el aborto es un elemento que está causando gran confrontación a nivel mundial, porque representa justamente eso, la negación a que un ser venga a vivir. Tenemos lo que son las pruebas de órganos, hasta qué punto por lo menos un hombre puede morir a costa de darle un órgano a otra persona, o dependiendo de la religión que permita alcanzar una mayor longevidad, pues eso causa problemas, y justamente la bioética causa ese entendimiento. La creación del ecosistema, el hecho de que se desarrollen políticas agrarias, que se desarrollen desarrollos agronísticos o cualquier práctica fundamental en el ecosistema, pues se debe hacer una reflexión profunda de qué está causando en el ambiente y si realmente se está siendo sincero, se está siendo responsable con la extracción de especies. Tenemos los biocombustibles y solamente nos formulamos: es necesario producir tanta cantidad de maíz, arroz, caña, azúcar para producir biocombustible, cuando a nivel mundial tantas personas se están muriendo por él. Esto es justamente la bioética, reflexionar en un orden bajo los valores y principios de la ética y de la vida. Los derechos de propiedad intelectual, como a las comunidades indígenas, campesinas, de culturas tradicionales se le quitan sus conocimientos o se le arrebatan sin permiso, sin consentimiento, para comercializar esos procedimientos o esos productos, tecnologías que ellos desarrollaron ancestralmente. Tenemos la experimentación sobre humanos, la fecundación in vitro, la clonación, el derecho de elegir características genéticas, la manipulación genética, en relaciones de médicos enfermos, cómo se ha ido rompiendo con el campo de ser artificial, la experimentación fetal, sí, con los niños, con los fetos como tal, de llegar a un punto de cambiar ciertas características de su ADN en su formación con un propósito, y dejan recién nacidos por ser diferentes, por racismo. Entonces, rápido de mi ciudad natal, no puedo sino preguntarme qué le para tú del resto del mundo. Chris John. Organismos genéticamente modificados y la bioética. La posibilidad de transferir genes de una especie a otra y patentar estos organismos por utilidad industrial ha posibilitado el incremento enorme de la biotecnología y generado intereses comerciales. Se define organismo genéticamente modificado o transgénico como un organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce naturalmente, ni en el apariencia ni en la reproducción natural. De la bioética se pueden analizar ciertos aspectos que dan luces sobre los principios que están siendo violados por el descontrol en la creación de los organismos genéticamente modificados. Por una parte, tenemos patentes, que si bien se sabe, constituyen incentivos para la investigación, pero también con esto se generan meramente intereses comerciales, sin darle importancia a temas de sostenibilidad agrícola-ganadera. El valor intrínseco de los seres vivos queda afectado. Se afecta el equilibrio natural, por tanto la ecología y la biodiversidad. Cuando hablamos de los principios bioéticos, tenemos respeto por las personas.
Se considera que se respeta la autonomía cuando se permite la participación libre y la toma de decisiones. En la forma de obtención de los productos biológicos para patentar formas de vida, se cuestiona la inexistencia del consentimiento informado por parte de las comunidades, dejando a un lado la autonomía que tienen los pueblos originarios sobre su propio entorno natural. También se cuestiona el derecho que tiene el consumidor a saber que está consumiendo organismos genéticamente modificados, por lo que debería existir regulaciones que exijan esta información en las etiquetas. Beneficencia: hacer el bien sin esperar nada a cambio. Habría que preguntarse por qué no se usan organismos genéticamente modificados para alimentar al mundo que pasa hambre y mediante un desarrollo sustentable, productivo y saludable. El deber de no causar daños a terceros se relaciona con respetar todo ser vivo que pueda resultar dañado por acciones humanas. Es importante analizar los posibles bienes de organismos genéticamente modificados antes de ser liberados para su uso comercial, como toxicidad y alergenicidad. Algunos de estos son introducidos sin haber evaluado su seguridad y la posibilidad de generar riesgos en la salud o la posibilidad de que se transfieran esos genes a las poblaciones silvestres. Justicia: dar a cada uno lo que necesita. Son injusticia pues que las empresas que tienen la tecnología patentan organismos con utilidad agrícola y ganadera, mientras que los que no tienen la tecnología no lo pueden hacer. Es decir, hay una falta de transferencia tecnológica para el desarrollo sustentable de los países. La filosofía que fundamenta la producción de transgénicos carece de sustento, ya que se basa en intereses económicos más que en beneficios sociales. El verdadero fundamento debería ser disminuir la utilización de insumos químicos, aumentar la productividad, disminuir costos, preservar el ambiente. El hambre en el planeta sigue siendo un problema. Se habla de paliar el hambre donde existe desnutrición, sembrando transgénicos adaptados a sequías, acidez, heladas, pero la disponibilidad de transgénicos no disminuye el hambre si los agricultores no pueden producir ellos mismos o si la comunidad no puede comprarlos. El esquema económico de la producción de transgénicos no es socialmente viable en países en desarrollo, ya que no permite redistribuir los productos, elimina a los agricultores y productores y los vuelve intermediarios dependientes de las empresas que dominan el mercado. No se transfiere tecnología y no se fomenta puestos de trabajo ni crecimiento económico. Aquí vemos una infografía sobre cómo se fabrican los organismos genéticamente modificados. Se están a partir de una bacteria se aísla para explotar una o varias de sus características. Esto es para mejoramiento del maíz. Se experimentó en ratas, produciendo tumores en unas 200 ratas alimentadas con este maíz transgénico. Enfoque de políticas para una buena bioética. Las buenas prácticas consisten en una aplicación del conocimiento disponible, aplicación sostenible de los recursos naturales básicos para la producción en forma benévola de productos agrícolas, alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, a la vez que procuran la viabilidad económica y la estabilidad social. Una visión bioética de la intensificación sostenible de la producción requiere contar a nivel de productor con tecnologías y prácticas apropiadas y sistematizadas, relacionadas a la aplicación de tecnologías y prácticas para el uso eficiente del agua y el suelo, sin afectar sus características biofísicas. Tenemos la aplicación de tecnologías y prácticas que permitan un uso eficiente del agua y del suelo, nuevas variedades con una bioética para la biodiversidad, manejar los sistemas productivos agrícolas, ganaderos y agroforestales a través de la incorporación de variedades resistentes a plagas y enfermedades, aumentar la productividad animal a través del mejoramiento nutricional y del ganado, garantizar a los agricultores el acceso a la semilla de calidad de variedades mejoradas y adaptadas. Bueno amigos, para concluir, debemos reflexionar y entender que la bioética nos lleva al convencimiento de que la ciencia y la tecnología tienen que ser medios para el bienestar humano y no instrumentos de dominación y control en función de la riqueza ilimitada de unos pocos. Por ejemplo, las tradicionales y el manejo de semillas, la farmacéutica, la producción de medicamentos para la salud pública. La bioética también tiene que entenderse como una forma de favorecer la tolerancia entre quienes son diferentes, sin importar su identidad o condición sexual o de género, y nos invita a evidenciar semejanzas y no las diferencias, a fortalecer lo que nos une y no lo que nos separa, los derechos de los muy especialmente cuidar de autonomía. La bioética, cuidarnos y cuidar, o mejor dicho, cuidarnos entre todos. Pareciera que puede ser una arada para construir una sociedad que valga la pena y que garantice a las nuevas generaciones. Buenas noches.